Primero, agradecerle la asistencia a cada uno y a cada uno de ustedes a esta conferencia, este conversatorio, esta conferencia, en lo que se ha denominado la crisis del sector agropecuario, del sector lácteo. Ya para nadie es un secreto pues que Colombia atraviesa en los últimos años, sobre todo en la última década, una situación bastante difícil, en particular, en todo el país, pero en particular, en la producción nacional, pero en particular a lo que se va a referir el ingeniero Ramiro Camacho, del sector agropecuario, del sector lácteo en especial. El presente y el futuro del país no es nada halagüeño en medio de la importación de leche, de lácteos, de la importación de lo que ayer y hoy todavía tratan de producir nuestros campesinos, nuestros ganaderos, pues, todo el sector agropecuario. El ingeniero Ramiro Camacho es una persona por demás que le ha hecho seguimiento a este tema, y desde los inicios de los tratados de libre comercio hasta hoy, obviamente ha estudiado el tema a fondo, y este tema que va a compartir con nosotros hoy ya lo ha compartido en diferentes escenarios. Es un pequeño propietario, podemos llamar así, de aquí de la Dorada Caparrapí. Entonces, él, que pueda, sí, él nos va a informar y a familiarizar con este tema. Sobra decir que el sector agropecuario, o el sector del agro mejor, consolidado en línea agropecuaria colombiana, hace ya unos 6 años aproximadamente, que recoge todos los sectores de la producción nacional, sector papero, cafetero, cacaotero, panelero, cerealero, etcétera, etcétera. Le ha enviado, por supuesto, el sector lácteo, el sector de la leche, le ha enviado hace 2 meses, en los últimos 2 meses, al gobierno, al presidente de la República, al Congreso de la República, comunicados sobre la crisis de este sector, y exigiéndole y solicitándole vehementemente que le ponga atención, acorde además con los compromisos que hizo este presidente en la campaña sobre esta situación. Entonces, con ustedes el ingeniero agrónomo Ramiro Camacho. Bueno, compañeros, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, por su asistencia. Vamos a darle al tema. Yo les sugiero, no hay necesidad de que tomen notas. Los que quieran la conferencia me dan su correo, yo se la mando, le mando las diapositivas para que tengan información sin ningún problema. El título de la charla, vamos a hacer un análisis crítico del programa estrella del gobierno nacional, que se llama el Plan de Ordenamiento del Sector Agropecuario. El 11 de febrero pasado, el ministro de Agricultura, el doctor Albert Valencia, reunió a la SAC e hizo la presentación de ese importante programa y lo llamó así: al aire, estrategia para el ordenamiento de la producción agropecuaria. Ordenamiento de la producción agropecuaria. La primera pregunta que nos hacemos es: ¿por qué tenemos que ordenar el sector agropecuario? ¿Por qué ordena uno una cosa? Pregunta. Porque hay desorden. Si hay desorden, pues tenemos que ordenarla. Para el gobierno nacional hay desorden en el sector agropecuario, pero nos vamos a concentrar en el sector lácteo. Esto lo hizo el 11 de febrero y nos dijo que el ordenamiento se iba a realizar en estos sectores: maíz, arroz, leche, panela, forestales, papa, aguacate, gas, cebolla, bulbo, algodón, pesca y acuicultura. 10 sectores del sector agropecuario.
Y la invitación, esto lo saco de la página del Ministerio de Agricultura, y él dice que hay que hacer ese ordenamiento y nos invita a los productores a sumarse a esta estrategia cuyo propósito es mitigar los ciclos de sobreproducción y escasez, así como disminuir la volatilidad de los precios y reducir los costos de producción. Ese es el objetivo que nos plantea el ministro, que nos lo presenta. ¿Y qué dice el ministro en esta presentación? Que hay que tener en cuenta estos aspectos, que hay que estudiarlos para poder definir cómo se va a ordenar cada uno de esos sectores. Entonces dice, hay que tener en cuenta la producción nacional, hay que tener en cuenta el consumo de cada uno de estos productos del sector agropecuario. Vamos a analizar los inventarios, un punto muy importante, cuáles son las importaciones, y por último él dice que hay que analizar el rendimiento productivo, o sea, la productividad de cada sector. Entonces, son 5 rubros, 5 aspectos de gran importancia los que hay que analizar para tomar la decisión cómo se ordena cada sector. Eso nos lo dijo el 11 de febrero. Y el 14 de febrero, 3 días después, nos reunió el Consejo Nacional Lácteo, ¿cierto? Y hizo ya la presentación para el sector de la ganadería dedicado a la producción de leche. Pero ya en esa reunión, además de los 5 aspectos que hay que tener en cuenta, ya plantearon otras cosas. Entonces ya a esa reunión asistió la viceministra de Asuntos Agropecuarios y dijo, pero en el sector lácteo hay unos retos que hay que superar, ¿Cuáles son esos retos? El primero, atacar la informalidad. Es un tema viejo este de la informalidad. ¿Qué es la informalidad en el sector lácteo? La informalidad en el sector lácteo es que de toda la leche que producimos los ganaderos colombianos, solamente el 47% de esa leche entra a las empresas procesadoras. El 47%. Y el 53% no entra a las fábricas procesadoras, pasteurizadoras. Ese otro camino, esa otra ruta de la leche es la que se considera el gobierno que es informal, y alcanzó un ministro inclusive a plantear que era ilegal. ¿Esa leche cuál es? ¿Qué se hace esa leche? Esa leche, que es el 53% de la producción nacional, es la leche, una que consumimos los ganaderos en nuestras fincas, otra leche, es muy importante la cantidad, es la que se va para todas las fábricas de quesillo y queso campesino que hay a lo largo y ancho de este país, fundamentalmente en todas las zonas de clima cálido, ¿cierto? Es donde se puede, donde no alcanza esa leche a llegar a las empresas por la distancia y se tiene que trabajar como leches ácidas y solamente son susceptibles con ellas para hacer queso, quesillo, etc. Mucha de esa leche también va a unas fábricas pequeñas que resultaron haciendo y poniendo en casas familiares, ¿cierto? Porque el SENA, por instrucción del gobierno, se puso a montar cursos de lácteos en todas las veredas habidas y por haber del país. Y la gente entusiasmada en esos cursos pues sale a tratar de aplicar algo de lo que aprendió. Entonces hay mucha gente que montaron sus fábricas de panelitas de leche y el yogur casero y el kumis casero y comenzaron a tratar de vender en los pueblos, etc. Esa leche es la que el gobierno llama como leche informal. Pero hay una leche muy importante de esa, que es la que se distribuye las motos, las bicicletas y los carros viejos, que son los arreadores, los que llegan a la portacal en la puerta y cuánta leche necesitan, que nos dejan puerta a puerta la leche, ¿cierto? Esa leche que distribuyen los arreaderos es muy importante, es una cantidad importante, y esa leche tampoco entra a las grandes fábricas.
Pero el problema de fondo es esto, que si nosotros en Colombia producimos 7.257 millones de litros, casi 4.000 millones se va por esta vía. ¿Y qué pasa? Que las empresas grandes multinacionales, que son las que manejan la pasteurización en el país, esa leche no entra a sus plantas y no da vuelta la registradora de esas empresas, y esos son más de 4 billones de pesos. ¿Por qué no anotas? Y cuando yo termino, resolvemos todas las preguntas. ¿Sí? Esa es la leche que se llama el gobierno la leche informal, la que no entra a las plantas procesadoras, toda esa leche. Y siempre han considerado, la última argumento que nos dicen es que esa leche es dañina y que viene contaminada y que no sé qué, y que si sé cuándo. Lo cierto es que a mí, por ejemplo, me dieron leche de vaca que no era de bolsa, sino la que llegaba, y lo que uno hace siempre, yo la compro en Dorada, donde yo vivo, yo compro leche a un jallador, que es lo primero que hace uno, hervirla. Y el proceso de pasteurización, Pasteur inventó la pasteurización, la descubrió en 1850, y en Colombia se comenzó a pasteurizar la leche por parte de las empresas 1950. Y los primeros ganados llegaron aquí con los españoles y comenzaron a ordeñar las vacas. No tenemos registros históricos que nos haya demostrado que en alguna población la gente se murió porque tomó la leche de vaca que ordeñaban en las fincas antes de 1950. No hay registro, carreta. Simplemente es que esa leche no entra a esas empresas, y ese es un dato muy importante. El segundo reto que plantea el gobierno entonces es que hay que mirar los cuellos de botella de la comercialización y la producción. ¿Cuál es el principal cuello de botella de la comercialización? El precio de la leche. Ese es un problema. Tenemos abundancia, nos cae el precio, tenemos un poquito de escasez, no lo vuelven a subir. Cuando llegan, importan harta leche, no lo vuelven a bajar, y comenzamos así con la desgracia de que siempre tenemos un mejor precio, con la desgracia de los demás. Hoy aquí en Dorada, en Puerto Boyacá y en esta zona, estamos de fiesta porque nunca habíamos tenido el precio de la leche, el precio que lo tenemos hoy. Yo hice negociación esta semana y me la pagaban a 940 y me tocó dar la pelea y por fin me logré. Histórico, nunca había vendido un litro de leche a 1.000 pesos. Me llamaron los compañeros de Guanegro, hace 15 días un compañero me llamó para decirme que estaba asustado porque le estaban ofreciendo la leche a 1.150 recogiendo la leche. Me dijo que era Sende María, ¿con quién está? Con Aníbal, le dije que con Aníbal. Les aconsejé eso, ¿hay alguna de Guanegro? Bueno. Entonces, ese es un cuello de botella muy importante. ¿Qué está pasando en este momento? Que no hay regulación. Hay una norma desde el 2012, una reducción del Ministerio de Agricultura, y ninguna empresa cumple. Es la oferta y la demanda como se fija el precio de la leche. Pero quiero no demorarme mucho, sino mirar el cuarto punto, es el más importante porque es la letra menuda y esa es la esencia del plan de operación. ¿Qué dice el cuarto punto? Si buena parte de los excedentes de leche se generan por productividad, los ganaderos de lechería especializada estarían dispuestos a trabajar en un esquema diferente que regule la producción. ¿Qué quiere decir eso? Lo que está diciendo el gobierno es que tenemos mucha leche, ¿cierto? Y entonces le vamos a decir a los señores ganaderos de las vacas de ganadería especializada, oigan, que dejen de ordeñar unas. Eso es lo que dice. Regular la producción. Ese es el fondo del problema, ese es el fondo del plan de ordenamiento. Y lo digo que es el fondo porque una silla. Digo que es el fondo porque como ya esta presentación ya la hicieron en arroz y ya en arroz redujeron el hectariaje para este semestre. Ojo, le dijeron a los arroceros, tenemos sobreoferta, entonces nos toca disminuir el hectariaje y ya se disminuyó el hectariaje en arroz para esta cosecha. Ese cuarto punto es el importante, o sea,
el gobierno plantea que hay un problema de sobreoferta y que se va a mirar cómo los ganaderos que tienen ganado de lechería especializada regulan la producción. Pero yo voy a demostrarle que no es por allá por donde se va a romper el ovillo. ¿Eso cómo lo van a hacer? Para motivar en arroz, ¿cómo están haciendo? En arroz le dijeron a la gente, los que quieran sembrar y quieran tener crédito se tienen que inscribir aquí. Los que no se inscriban no van a tener crédito. Entonces ese es el mecanismo para disminuir la producción de arroz, y ya sabemos que acaban de darle entrada a arroz ecuatoriano, a arroz peruano, y aumentan las importaciones de arroz de Estados Unidos. Bueno, entonces ese punto es el de los retos que nos plantea hoy el gobierno en la reunión con el Consejo Nacional Lácteo. Ahora sí, entonces yo comienzo para que miremos los 5 puntos iniciales que plantearon para todos. El primero, hay que mirar la producción. Nos dijo el gobierno, para tomar una decisión del ordenamiento, miremos la producción. Entonces miren los datos. Quiero que sepan ustedes que la información de datos que tengo proviene de la página del Ministerio de Agricultura y de la página de Fedegan, que tiene una información supremamente importante. Miren la producción de leche. La primera, comienzo aquí en 1990 y termino en el 2018. El crecimiento de la producción durante todos estos años ha habido un crecimiento de casi de 3.5% la producción de leche. Hemos crecido la producción de leche de esa manera, al punto de que en el 1990 estábamos en 3.400 más o menos millones de litros, y el año pasado la producción fue de 7.257 millones de litros al año. El año pasado fueron 7.257 millones de litros la producción de todos los ganaderos colombianos. O sea que es un crecimiento con una característica que hay que señalar. Ningún colombiano puede decir que se acostó un día porque los ganaderos de este país no fuimos capaces de producir la leche para que les sirvieran su paso. Estamos produciendo la leche que consume todo el pueblo colombiano, y estamos produciendo eso, que es lo que vamos a hacer. De tal manera que esto es muy importante. El gobierno sabe y tiene estas cifras, 7.250. ¿Por qué ese crecimiento? Porque ese crecimiento ha sido así, con un crecimiento casi que permanente. Tuvimos solamente una baja en el año 2016-17 porque las importaciones se subieron a 57.000 toneladas de productos lácteos, pero el crecimiento sí. 2 factores por los cuales se ha incrementado la producción de leche. ¿Cuáles han sido esos factores? El primer factor es que el crecimiento de la producción de leche se ha debido a que, como lo que le pasó a Ramiro Camacho, yo que soy agrónomo, que terminé en la universidad y quería dedicarme a la parte agrícola, ¿cierto? Pues me puse a sembrar sorgo y me puse a sembrar maíz en la época del 90 y me quebré. Pero como Ramiro Camacho se quebraron muchos. Entonces en Colombia teníamos producción de cebada, producción de trigo, producción de maíz, producción de sorgo, producción de algodón, y ya no tenemos eso. ¿Y esas tierras a qué se dedican? Ustedes que cogen aquí y se van hacia la costa, acuérdense, ¿qué encontrábamos cuando llegamos a Codazzi? Algodón. Pasaba uno y encontraba algodón de lado y lado. Y cuando cogíamos la buceta en la Dorada y nos íbamos para Ibagué, encontraba uno sorgo a un lado, algodón al otro, maíz al otro, soya tuvimos. Nosotros tuvimos oficina de la Federación de Algodoneros en la Dorada, y cuando uno pasaba ya iba llegando a Ibagué, encontraba el arroz. Hoy ¿qué encuentra? Pasto a un lado, pasto al otro lado, pasto. Cuando va uno para allá pasando Armero Guayabal, encuentra un poquitico de maíz ahí pernificado y sigue pasto, y hasta que encuentra el arroz. O sea, todos los quebrados con esos cultivos le regamos pasto a nuestras tierras porque dijimos, la ganadería si no la tocan.
Entonces ahí vamos a estar tranquilos. Pero no solamente nos pasamos eso, sino que también se resultaron un poco de paneleros quebrados y también se pasaron y le metieron pasto a esto, ¿cierto? Y también un poco de cafeteros que se han quebrado, también le metieron pasto, y a eso se debe ese crecimiento. Se debe, por un lado, al crecimiento del área de pasto. Hay otra razón muy importante, y esa labor que hemos hecho los ganaderos de mejorar tecnológicamente nuestras tierras. Lógico. Hoy en ganadería ya estamos haciendo trasplante de embriones, manejamos cuerda eléctrica, hacemos inseminación, tenemos pasto mejorado, ya ensilamos, producimos. Hemos hecho un trabajo serio de mejorar, ¿cierto? Cambiamos nuestros ganados. Cuando yo hice fiesta, yo comencé ordeñando unas vacas que me daban 2 litros diarios de leche, y cuando conseguí una vaca que me dio 5, hice fiesta en la finca. ¿Cierto? Eso hace todo el mundo. Ahora ya buscamos un F1 y entonces uno trata de conseguir la vaca que da 8 y que da 10 y comenzamos a mejorar. Una novilla F1, ¿cuánto vale aquí en la subasta? Que produzca 10 litros de leche. Está alrededor de 5 millones de pesos. Entonces, es importante también el trabajo que hemos hecho. Este dato es muy importante, yo lo señalo y lo resalto porque el gobierno tiene que saber que los ganaderos hemos cumplido la tarea de aumentar la producción de leche y abastecer el consumo interno y que nos está sobrando leche, como vamos a ver. Entonces aquí ahora miremos el consumo. Segundo punto que dijo el gobierno que teníamos que mirar, ¿cierto? Primero producción, segundo el consumo. Esto es importante. ¿Cómo ha sido el consumo de leche? El consumo de leche ha venido creciendo en los últimos 28 años. Pasó de 115 litros habitante año y en este momento estamos en 145 litros habitante año. Pero ¿cuál es el problema? El problema es el consumo por estrato. Entonces usted mira en la gráfica del lado derecho, el estrato 1 consume 36 litros habitante año, el estrato 2 52, estrato 3 87, y los estratos 5 y 6, 1,87, el otro pasa de 100. Si ustedes cogen el estrato 1 y consumen 36 litros habitante año, ¿un litro cuántos centímetros tiene? 1000. 36 litros por 1000 daría 36.000, 3.600 centímetros cúbicos. Si lo divido por 360, eso da 100 centímetros cúbicos diarios. Estrato 1, 100 centímetros cúbicos diarios, cojan una cucharada sopera y ustedes, eso es lo que está consumiendo el estrato 1 de leche. 36 litros habitantes. Es decir, es una tragedia lo que está viviendo los habitantes de los estratos 1 y 2 porque no pueden comer. ¿Cierto? Este dato es muy importante y el gobierno lo sabe. ¿Por qué? Porque tiene esta misma gráfica la maneja el gobierno. Pero imagínense ustedes, porque es muy bueno que comparemos, cojamos la parte de abajo primero, para comparar el consumo de nosotros los colombianos, que estamos en 145 litros habitante año, contra lo que consumen otros países. Entonces comencemos y nos comparamos con Brasil. A ver, Brasil está consumiendo 160 litros habitante año, Argentina 200, Uruguay 239, Suiza 300 litros y Suecia 340 litros. O sea, no nos comparamos ni con Brasil, ni con Argentina, ni con Uruguay, que son los países de América Latina. Pero lo más grave es que la recomendación de la Organización Mundial, la FAO de Alimentación, que es de las Naciones Unidas, la recomendación es de 170 litros habitante. Lo que recomienda la FAO es que el consumo debería ser 170 y nosotros estamos en 145 litros habitante año, superadamente grave.
Pero este dato es muy importante que lo miremos, porque lo que ve esta información es esto. Mire. En 1990 consumíamos en promedio 115 litros, en el 2009 pasamos a 143 y en el 2018 a 145. ¿Qué pasó? Que del 90 al 2009, en 20 años, el incremento fue de 28 litros. Pero en los últimos 9 incrementamos 2. En 20 años incrementamos 28 litros y en los últimos 9, 2. ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Por qué? Pues es muy sencillo. ¿Qué pasó con toda la gente que trabajaba en algodón, en sorgo, en maíz, en esto que está haciendo? Yo vengo ahorita de toda la zona de la costa, pude dictar esta conferencia en varios municipios, productores de leche en Córdoba. En Montería, en este momento, que es una ciudad como Ibagué, que tiene 400.000 habitantes, tengo el dato del periódico. Hay 40.000 motos, de los cuales hay 25.000 mototaxistas. En Lorica, yo puse un tuit donde decía que parecen abejas empanadas. En Sincelejo no hay transporte público fuera de la moto. Y toda esa gente que trabajaba en el sector agropecuario está en el rebusque, que es lo que está sucediendo en nuestras poblaciones. En Donada ya estamos, eso parecen mototaxis por todo lado. Entonces el empobrecimiento, la miseria de la gente, el desempleo, es lo que ha hecho que la población no pueda incrementar el consumo de leche. Eso es supremamente grave. Por eso a nosotros nos están sobrando 550 millones de litros de leche al año. Están sobrando. No los alcanzamos a consumir lo que producimos, entonces nos están sobrando 550 millones de litros. Pero encontré ese dato que es muy importante. En Argentina, ¿qué pasó? Cuando el salario mínimo decae en el 12%, la gente dejó de tomar leche, el 35% disminuyó el consumo de leche. Es lo primero que... Y en Estados Unidos fue peor. Cuando se redujo el 12%, el 64% de los más pobres dijeron haber consumido menos, 44%. Es decir, cuando la gente no tiene su ingreso y con el precio que tenemos la leche en los supermercados, Colanta, ojo con la bolsa que siempre nos la presentan de 900 litros, yo siempre hago la conversión a litro, pero el litro de leche en Supertiendas Olímpicas, tengo los datos, está más o menos entre 2.800 y 3.000 pesos litro, ¿no? Porque ojo, porque la bolsa trae 900, yo lo paso a litro siempre para comparar mejor, y con un salario pues que el gobierno y el DANE dijo que ahora los pobres eran los que ganaban menos de 257.000 pesos. Desde ahí para arriba son ricos. Pues usted se gana un salario mínimo y va a hacer su mercado, agua de panela, tocó tomándola sin leche. Con una bolsa de leche de 3.000 pesos está quitando una buena cantidad. Eso tiene que servir, lo que le quita la leche tiene que servir para el arroz y para comprar un huevo para poder consumir huevo con arroz, para meterle algo de proteína al arroz. Eso es supremamente grave, o sea, viene un empobrecimiento de la población que lleva a que se baje el consumo de lácteos. Eso está sucediendo, que no lo digo yo, que dicen las cifras, que son cifras oficiales, ¿no? Repito. Lo acabo de decir, no vale la pena recalcar. Quisiera comentar esto que es importante. Aquí ya hay de uno, Puerto Boyacá tiene de uno. Ahora, justo y bueno. ¿Cuántos hay? ¿De uno? Ande despacio. Bueno, en Donada ya tenemos
Tenemos los tres y cada uno tiene ya casi de a tres. Eso vinieron por los tenderos. Vienen por los tenderos. Pero la pregunta es esta. Yo tengo los datos exactamente de ARA en San Bernardo del Viento y de Olímpica en Lorena. La diferencia es de 1.000 pesos. Mientras un litro de leche en ARA está en 1.600 pesos, en Olímpica está en 2.600. Entonces la pregunta es esta: ¿de dónde sale ese descuento? La teoría que nos meten y la publicidad que nos han metido es que ese descuento es que porque ARA no tiene el rellenador, que porque ARA no tiene el cierto. Eso no es verdad. Imposible que porque se ahorran dos trabajadores, comenzando que los trabajadores de esas grandes superficies los ponen son los proveedores. Mi hermano tiene una pequeña empresa que pone traperos y ahí tiene que ponerle el empleado para que le rellene todos el supermercado cuando vende allá. Y las impulsadoras las ponen son los proveedores. Realmente esas grandes superficies lo único que ponen son los cajeros para asegurar la plata, ¿cierto? Ese problema de ese descuento en esas tiendas de descuento duro que se llama, ya tengo el dato, es de que lo está poniendo ese producto. Tengo el dato de el grupo Gloria, que es un grupo peruano que le vende a ARA, ¿cierto? Y le está pagando la leche hasta hace un mes. Estuve en Medellín, estaba pagando a los productores de la Unión a 780 pesos un litro. Acopiados de la compran en la Unión y la llevan hasta Barranquilla. Entonces los que están pagando, los que vamos a pagar el quinazo con el precio, con el descuento que nos están dando en esos supermercados de descuento duro, somos los productores. Ahí ese es un problema que vamos a tener. Vuelvo e insisto, ¿cuál es el otro lío? Que en Colombia, no lo digo yo, lo dice el gobierno, ¿cierto? Tenemos 14.6 millones de pobres y 4.5 millones de indigentes. Es decir, en los indigentes no tenemos datos porque eso no consumen leche. En Colombia, los 45 millones, ya tenemos más de 25 millones entre pobres, indigentes y miserables y estrato 2. Pues es un problema muy grave el consumo de la leche y el gobierno no nos puede entonces, y eso es lo que los productores debemos saber, pensar en que nos va a decir que vamos a resolver el problema de la sobreoferta de los 500 millones de litros adicionales que estamos sacando porque vamos a aumentar el consumo. ¿Por qué? Porque ya tengo los datos de que se han hecho, Fedegan ha hecho hartas programas para impulsar el consumo. De los recursos del Fondo Nacional del Ganado se han gastado 70.000 millones de litros. Y eso no ha generado ningún aumento del consumo. Supremamente grave la cosa. Ahora miremos el inventario. Tercer punto que dice el gobierno que debemos tener en cuenta para ordenar el sector lácteo. Primer punto, la producción. Segundo, el consumo. Y vamos, tercero, el inventario. ¿Cómo se tiene el inventario en leche? Tengo la foto ahí de cómo lo aportan las grandes empresas ahora. Usted sabe que ahora la leche es ultrapasteurizada, no necesita ni siquiera nevera. La podemos tener a temperatura ambiente. Entonces hay dos formas de guardar, una en polvo y otra pasteurizada, que es la que encontramos en los supermercados, que ahora nos la llevamos y la leche nos puede durar 3-4 meses, no le pasa nada. Pues bien, en este momento la producción de leche del año pasado, 7.257 millones de litros, el consumo fue de 6.734 millones y nos sobraron 523 millones de litros. 523 millones de litros sobraron de leche el año pasado, pero nos llegaron 477 millones de litros de importaciones. Las importaciones de leche, tenemos 15 tratados de libre comercio firmados, 15. Y el gobierno nos dice de que eso no se puede modificar. Entonces tenemos que recibir la leche. El año pasado entraron 47.000 toneladas de leche.
Una manera muy fácil para que ustedes sepan es que una tonelada de leche son 8.300 litros de leche. 8.300. O sea, traen una tonelada de leche en polvo, lo meten en una vasija, cogen la manguera, descargan el agua y le echan 8.300 litros de agua y la ponen, la agitan, y esa es la leche que nos mandan en la bolsa. Y al contrario, para pulverizar leche hay que coger 8.300 litros de leche, meterlo en un evaporizador, le sacan el agua y ese queda el polvo. Esa es la leche. Pues bien, con las importaciones de 477 millones de litros, queda un sobrante de leche de 1.000 millones de litros. 1.000 millones de litros. Ese es el desorden. A un mercado abastecido. ¿Qué pasa en la plaza cuando está lleno de tomate en la plaza y llega otro camión con una mano de cajas de tomate? ¿Qué pasa con el precio? Se cae inmediatamente. Tenemos una sobreoferta, los ganaderos colombianos estamos sacando 500 y pico de millones más, y nos llegan y nos meten otros 500. Ahí queda la chipa, como decimos en el campo, ahí quedamos. Y ahí es el problema cuando tenemos de que con esa sobreoferta cae el precio. ¿Y qué hace la fábrica inmediatamente? Pues al productor reducir el precio, no hay nada más que hacer. Ese es un problema supremamente grave, con una gravedad adicional. Es que si Colombia, el próximo 23 de mayo, hoy estamos a como 23 es el jueves se van a reunir los presidentes de la Alianza Pacífico en Cali. Ha habido un llamado de todos los sectores, de Fedegan, de Analac, de Colanta, de Codegacor en la costa, solicitándole al gobierno que excluya el sector lácteo, el sector cárnico y el azúcar de la Alianza del Pacífico. Y dicen claramente, donde Colombia quede en la Alianza Pacífica, puede desaparecer el sector lácteo, porque quedaríamos a competir con el primer exportador de leche del mundo, que es Nueva Zelanda, con la cooperativa más grande del mundo, que es Fonterra, que exportan a 140 países y es la que fija el precio mundial. Tienen una subasta cada 15 días y ellas son las que fijan el precio. Estamos esperando que el gobierno escuche la solicitud de las organizaciones. Es tan grave el problema que las mismas asociaciones de fabricantes, de procesadoras como Asoleche, que es la organización de todas las fábricas, también le dijeron al gobierno que podían ellos desaparecer. Es supremamente grave donde eso llegue a suceder. Podría perderse la producción de leche con una gravedad que ya la vamos a ver. Cuarto punto que dijo el gobierno que debíamos tener en cuenta: las importaciones. Este cuadro es muy importante. Nosotros no importábamos leche antes de 2008. Nosotros importábamos solamente el color amarillo, son lactosueros. Amarillo lactosuero, y el azul son leches o derivados lácteos. Nosotros no importábamos sino lactosueros. ¿Qué son los lactosueros? ¿Qué es el suero? Lo que queda de hacer el queso. Los países desarrollados, acá también ya lo están haciendo, cogen el suero que queda, lo evaporizan y queda un polvo, porque ahí todavía queda un poco de caseína, de proteínas, de algunos pequeños minerales y todo. Ese es el suero que nos venden a nosotros en polvo. Ese suero es el que utilizaba inicialmente las empresas de productos de heladería y de galletería. Sí, entonces la leche que es ese lactosuero mezclado con leche, lo rendían la leche, y los helados que nosotros nos consumimos de clinelado y eso, una buena parte son lactosueros y otra parte leche. Pero eso se siguió incrementando y ya nos tienen en los supermercados. Ojo con eso, las amas de casa cuando van a comprar las cosas para la, ¿cómo se llama?, para la lonchera de los niños,
que no compren lo que dice bebidas lácteas. Eso fue una exigencia que hicimos para que las grandes empresas le pusieran que eran bebidas lácteas. Eso no es a base de leche, es un porcentaje muy bajo de leche, y ahí dice la etiqueta lactosuero. Ojo con eso. Entonces le dan bebidas lácteas con sabor a mora, con sabor a botón, pero usted debe mirar muy bien de que sea productos que no es el yogur que no consume. Entonces las importaciones han venido creciendo con una gravedad. En el 2018, el año pasado, importamos 47.000 toneladas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cada año puede llegar, porque eso fue lo convenido con Estados Unidos y con la Unión Europea, un 10% más de leche sin arancel, hasta llegar al 2026, que puede llegar a que ellos quieran, sin arancel. En ese momento solamente pueden importar de Estados Unidos y de la Unión Europea más o menos 17.000 toneladas, que en los 3 primeros meses del año ya la trajeron todas. El año entrante va a aumentar hasta 2026, y a partir de ese año pueden traer la que quieran sin arancel. Eso va a ser la debacle. Pero entonces, ¿el problema cuál es en este desorden? Está planteando el gobierno, que es para donde va el problema. Y entonces, ¿cómo ordenamos esto? Con estas importaciones, y el gobierno dice que no se pueden modificar. La única solución que plantea el gobierno es que hay que reducir la producción nacional para darle cupo a esas importaciones. Eso es lo que está planteando el gobierno, reducir la producción nacional. O sea, el orden, ¿cómo se va a hacer? Pues que quepamos todos, ¿cierto? ¿Cómo cabemos todos? Pues hay que reducir a estos, ¿cierto? Eliminar parte de la producción nacional para poderle dar entrada a los 500 millones de litros que nos están llegando, y que el año entrante pueden ser 600 y el otro año pueden ser 650. Esa es la gravedad del problema. Y el último punto que plantea el gobierno, es la competitividad. ¿Cómo vamos? Muy bien. ¿Todo bien? ¿Está clara la cosa? Vamos. Por lo menos no veo así que sueño ningún todavía. Bueno, entonces el gobierno nos dice, bueno, es que el otro punto que vamos a tener en cuenta, que es el quinto, es la competitividad. Porque ustedes tienen que ser competitivos, ¿no? Y ahora nos meten el cuento de que tenemos que ser emprendedores. ¿Sí? Eso es que no son los emprendedores. Y eso no lo machista. Bueno, pues bien, la competitividad en el sector lácteo. Lo primero que hay que saber es que para uno ser competitivo en una actividad, tiene que tener unos ingresos y tener lo que se llama en el sistema que hoy tenemos una acumulación de capital. O sea, yo tengo que tener lo que tengo de mis gastos, ¿cierto? Llevar el mercado a mi casa, pero me debe sobrar plata para poder hacer una inversión. ¿Y cómo más? ¿Cómo más puedo ser yo competitivo si no tengo un sobrante de plata en mi actividad para hacer una inversión? Y eso es lo que siempre hacemos. Cuando nos sobraba el poquito de plata de la leche, ¿cierto? Pues íbamos y mirábamos a ver si comprábamos otra vaca, la cambiábamos, o hacíamos esto, ¿cierto? Pues bien, el problema de la competitividad es que al paso que va esto, es una inversión costosa. Ahí estoy poniendo cuánto vale un tractor, los que quieren meterse. Un simple tanque para enfriar la leche, ¿cuánto vale? Estamos hablando de 10, 12 millones de pesos. ¿Cuánto vale un ordeñito mecánico de 2 puestos? Estamos hablando de 8, 10, 12 millones de pesos. ¿No está sobrando la plata para poder hacer inversión? No está sobrando. Y ya vamos a ver por qué no está sobrando. Entonces, lo primero que tenemos que decir al gobierno, nosotros sí queremos que es competitivo, y hemos mejorado. Cuando tuvimos ingresos, pues lo que hablaba antes, cambiamos vacas y pusimos ordeño y trasplante. Yo tengo termo, ¿cierto? Comenzamos a inseminar y compraba.
Pero en la época de las vacas flacas, es engañado Ramiro, cero inversión. Entonces, para poder ver si podemos invertir, ¿qué es lo que ha pasado? Pues miremos qué plata nos podría quedar. Entonces miremos cuál es el precio que nos han pagado de la leche. Y mire este dato. Son las dos gráficas, la línea azul son la línea azul son los precios corrientes y los otros son los precios constantes. O sea, la negra es la manera como nos han venido incrementando el precio de la leche. Nosotros la teníamos por allá en el 90, 400, 450 y hoy ya estamos acercándonos a 1000 y pico pesos. O sea, así ha subido. Pero cuando usted coge el precio que nos están pagando, que fue lo que hicieron los de Fedegan, y le quita la devaluación, ¿cierto? Entonces va a mirar y resulta que el precio de la leche en la línea azul, estamos en este momento, en el 2018, casi como el precio que nos estaban pagando en 1990. ¿Por qué? Porque a nosotros llegan y nos aumentan 20 pesos el litro de leche y vamos a comprar la sal y nos aumentó el 15 y vamos a comprar la droga veterinaria y nos aumentó el 12. Todo el aumento que nos dieron lo perdimos inmediatamente. Es que nosotros, eso es una tragedia, ¿cierto? Nos aumentan la sal, nos aumentan la energía, nos aumentan los impuestos, nos aumentan todo y el precio de la leche no compensa, o sea, eso. Entonces, ¿de qué manera podemos ser competitivos si no tenemos un sobrante para poder hacer la inversión? Aumenta el predial. Aumenta el predial, aumenta todo. Vamos a mirar rápidamente la productividad de dos maneras: producción por vaca y por costos de producción, ¿vale? Bueno, vamos a ver por vaca primero. Yo tengo varios ejemplos. Esta es una vaca de Manuel Botero en Santa Rosa de Antioquia, saca 14 litros. Una vaca buena, ¿cierto? Oyster, 14 litros, 180 vacas, cerca de 2.500 diarios de leche. Ese puede ponerse una camisa por ahí de vez en cuando, ¿cierto? Bueno, pero este también, vean, lleva Restrepo, saca entre 15 y 18 litros diarios de leche. Vaca Holstein, también en Antioquia. Y este está mucho mejor, 22 litros. Don José Guillermo Mejía, él le viene de Acolanta, está en la sabana de Bogotá. Por vaca vieja. Estoy hablando por lo que es por vaca, ¿no? Eso. O sea, vamos bien, ¿no? ¿Vale? Pero aquí ya vamos a mirar a dónde va, para dónde va la producción de leche en el mundo. Y en Colombia ya comenzó. Esta es una empresa ya que arrancó produciendo la explotación más tecnificada de cerdos. La tiene Facenda, Llanos Orientales. ¿Conocen? San Martín. Tienen el sacrificio y ya tienen la venta, puntos de venta directas en la sabana de Bogotá. Cuando se dieron cuenta, dijeron, pero también metámonos con ganado. Entonces ya se pasaron Facenda, ya se pasó a producir leche y esta empresa está haciendo el montaje para 2.500 vacas, ¿cierto? Ya tiene 390 en producción y ya está sacando 20 litros por vaca. Juanelo, ¿alguien puede competir en Puerto Boyacá con Facenda? ¿Sí tenemos aquí ganadería de 20 litros por vaca? Con un agravante, no, esto es tecnificado completamente, trajeron los mejores especialistas de Brasil en genética, tienen los mejores especialistas en suelo, tienen los agrónomos especializados en maíz, en soja. Es una empresa con capital financiero invertido ya, porque esto no le puede hacer con centavos, ¿cierto? Pero bueno, esto es lo máximo que hay en Colombia. Les voy a poner dos ejemplos de fuera. Entonces miremos este,
de Chile con el que nos toca competir y con el cual estamos contratados de libre comercio. Esta es una empresa que se llama Ancali Chile. Ordeña 6.000 vacas al día, 247.000 litros diarios, tiene 9.500 hectáreas y tiene las vaquitas produciendo 40 litros por vaca. Ahí sí vale la pena sentarse uno debajo de una vaca de esas para sacarle una cantidad de leche, ¿sí? Y nosotros tenemos que levantarnos a las 5 a las tetas para sacarle cuántas para dar la camioneta. Bueno, pero miren esto, anoten ese nombre. Los invito, los que les gusta entrar a YouTube, anoten ese nombre, entren a YouTube y denle Ancali Chile para que miren 2 videos, para que lo que yo les voy a decir, ustedes lo verifiquen. Esta empresa está robotizada. Robotizada es que en todo el manejo de sus vacas no tienen operarios. Las vacas entran a voluntad, entran al ordeño, el robot baja, se mueve un rayo láser a nivel de la ubre, viene, le juega la ubre, le coloca las pezoneras y comienza el ordeño. Es el robot robotizado. Cuando termina el ordeño, la vaca, póngame cuidado, eso es bien interesante. La vaca sale, está allá el sitio donde comienza, sigue comiendo todo eso, y no hay nadie que la riegue. Ella sola, cuando tiene su ubre llena, arranca ya para que el señor robot vuelva y le jale las tetas. Está robotizado. Contra eso es lo que nos dice el gobierno que tenemos que cumplir. 40 litros, pero más para que se atiendan. Miren el video, porque yo lo estoy contando porque ya he visto el video varias veces, pero es que es esto. Pues imagínense ustedes el ordeño de 6.000 vacas en estiércol en el establo, en el ordeño. Cogen todo el estiércol, va para los pozos de oxidación, ¿cierto? Producen el metano va a la turbina y producen la energía que necesitan para su planta, pero como les sobra, se la venden a la red eléctrica nacional. Lo van a ver en el video. Esas son las empresas que se están imponiendo en el mundo. Tienen la pasteurizadora, todo integrado, y la leche de Ancali llega directamente en la caja del supermercado. Y no hay intermediario. Contra eso es lo que nos dice el gobierno, que tenemos que ser emprendedores. Pero ¿quién es Ancali Chile? ¿De quién es? Pues Ancali Chile es el Luis Carlos Sarmiento de Chile, dueño de los bancos, es el dueño de las 2 empresas de transporte de carga más importantes, es el que tiene las concesiones con el gobierno, tiene concesión en salud, tiene carreteras, tiene salud. Ay, se me olvidaba, es el dueño de Home Center, es el dueño accionista de la empresa aérea chilena, es el capital financiero metido en la producción. Eso es Ancali Chile. Pero no solamente Chile, porque como nos tenemos que poner a competir es con América Latina. Argentina ya tiene más de 15 empresas robotizadas y viene un proceso acelerado de robotización en la ganadería. Pero miremos por último España. Esta es otra en España, y esta le pone la piernita por encima a Ancali. Granja San José, ordeñan 3.000 vacas, sacan 40 millones de litros al año y vacas de 41 litros diarios. Eso es lo que se viene en ganadería de leche. Eso es lo que se va a imponer.
Y contra eso se supondría que el gobierno debería estar ordenando la producción láctea. Es cómo hacemos para que los ganaderos de Puerto Boyacá puedan competir contra eso. Bueno, eso lo puse para que miremos ahora lo que nosotros estamos. Y resulta que nosotros, esta es la producción que tenemos. Nosotros estamos en 4.5 litros por vaca día en nuestro sistema del doble propósito, que es lo que tenemos en Puerto Boyacá, La Dorada y en toda la costa atlántica. Ya les voy a decir, son 3.900 y pico de millones de litros los que producimos con esto. Ahí tenemos el salpicón, les traigo una foto que parece que fuera de mi finca, ¿cierto? Todos los metimos y montamos un salpicón, tenemos hosting, tenemos de uno y otro, pero eso es lo que producen nuestras vacas, ¿cierto? Entonces con eso tenemos que competir. ¿Y qué es el doble propósito? Yo repito, aunque ustedes, los que están y conocen eso, pues deben saber muy bien aquí, pero yo lo repito porque es bueno saber por qué llegamos a eso. ¿Qué es el doble propósito? ¿Qué es el doble propósito de la producción de leche? ¿Sí? Es la producción de carne y leche en el trópico. Carne y leche en el trópico. En el trópico. Pero bueno, el problema es por qué llegamos a eso. Por lo menos somos 2 o 3 países en el mundo que tenemos eso. Pues en Argentina nadie conoce esa vaina, ¿qué es eso de dolor? Y no, ni hable de Europa, ni hable de Nueva Zelanda, ¿qué es eso de que produce leche? Eso no existe. Estados Unidos no existe eso en ninguna parte. Contra lo que tenemos con no, eso nos tocó aquí, ¿por qué? Porque le pasó a los ganaderos lo que le pasó a Ramiro Camacho. Es que yo tengo que contar porque es mi experiencia. Yo me quebré y compré la finca con un crédito de ley quinta para profesionales, me metí en esa vaina, me quebré tratando de sembrar eso y me pasé a ganadería. Y yo como hacía, me tocó recibir un ganado del fondo ganadero porque Dinamarca eso daban 2 litros y se me vencía la primera cuota, ¿yo qué hacía? Y no tenía cómo llevar el mercado para casa, pues comencé a ganar de las tetas de las vacas. Pero eso no es bueno. Es una vaca que da 2 litros, y a eso me tocó ponerme a jalarle las tetas que yo te hacía. Pero lo que me pasó a mí ya pasó a todos los ganaderos que estamos metidos en eso. Que el flujo de caja que tiene uno en la finca, pues no le alcanzaba para sufrir algo, porque es que nosotros venimos de los que no están en el doble propósito, están en la cría, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el problema? Que nosotros resultamos una vaca que da 6 litros, entonces le sacamos lo de 3 tetas, son 4 litros y medio, y le dejamos una al becerro y le dejamos solamente 1,5 litros, resulta que la vaca le debía dar era los 6 al becerro. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo le dejo toda la leche al becerro y no la ordeño, saco un becerro de 7 meses que me pesa ¿cuánto? 220 kilos. Y hoy me fui a mirar unos que iba Callejon Ramiro, hay de 130, 135 kilos. Pues claro, yo le estoy quitando la leche al becerro. Entonces nosotros estamos en el doble propósito, ni chicha ni limonada. Ni sacamos leche ni sacamos carne. Tenemos unas vacas que ese promedio. Y le quitamos la leche al becerro, entonces sacamos unas crías. Y árbol que nace torcido no lo endereza a nadie, dice el adagio popular. Entonces, si usted saca una cría de esteta, toda raquítica de 140, por eso nosotros llegamos en que para llevar un animal en Colombia gastamos 4 años, 3 años y medio. Y resulta que en Estados Unidos lo sacan de 18 meses. ¿Nosotros vamos a competir en carne? Estados Unidos sacan de 18, 20, 22 meses, están sacando novillos de 400 kilos. También. Esos datos también. ¿Cómo? Aquí también. Sí, pues, digamos que no podemos generalizar. Yo estoy pongo el ejemplo de lo que sucede casi en toda la finca, ¿no? Hay unas fincas ya muy debilitadas y ya que han mejorado y que dan su becerro. ¿Sí? Es decir, si yo dejara
mis vacas a toda leche, pues yo sacaría becerros de 2.20 de 7 meses y con ese crecimiento estaría sacando de 2 años un buen novillo. Pero no es lo que pasa en todas las fincas del país. Digamos, los que estamos metidos en el ordeño, que ya le voy a decir cuántos somos, tenemos ese problemita, porque es que miren lo que producimos. 3.918 millones de litros, casi el 50% estamos metidos en este cuento. Ese es el doble propósito el cual tenemos que... Pero miremos rápidamente la competitividad por costos de producción. ¿Por qué? Porque es que ese es el problema. A nosotros nos dicen es que tenemos que ser competitivos, que ser emprendedores. ¿Qué pasa? Por costos de producción, los concentrados, a los que dan concentrados, ¿cierto? ¿De qué dependen los precios de los concentrados? Resulta que los concentrados dependen del maíz que es importado, del sorgo que es importado y de las sales y los minerales que son importados. Con eso nomás estamos fuera de poco por costos de transporte, nomás ya encarece los concentrados. Y con un agravante, que cuando el precio del maíz baja en el mercado internacional, los fabricantes de concentrado aquí no lo bajan, pero cuando sube sí no lo suben. Es un problema de imposibilidad de competitividad. La sal mineralizada lo mismo. O el precio del dólar. O el precio del dólar también es eso. Los fertilizantes, pero es bueno los medicamentos. Este dato muy importante. Cuando en Colombia una droga vale $100, en Brasil vale 45, en Uruguay 55, en México 56, en Estados Unidos 75, en Argentina 81 y en Inglaterra 87. Somos los más caros. Estos datos los saco de Fedegan, no los inventé yo, de Fedegan, que tiene un buen grupo de investigadores. Entonces, es imposible, es que cómo es posible que nosotros tengamos, con una gravedad, de que estas multinacionales que producen la droga veterinaria es la misma que está en Brasil, la misma que está en Argentina, ¿por qué aquí nos vale más? Si estamos trabajando en dólares, debería estar a un precio, ¿cierto? ¿Qué pasa ahí? ¿Dónde está el gobierno nacional auscultando y mirando para que esas cosas no sucedan? Es lo que deberíamos preguntar. Y hablemos de la energía eléctrica. Miren la energía. En Sudamérica, en Colombia vale 15.5 centavos de dólar el kilovatio. Y miren, en Chile vale 10.7, en Uruguay 10 y en Carolina del Norte 6. Podemos competir, nosotros necesitamos energía. Y el dato del combustible. Es más barata la gasolina en Corea del Sur y nosotros la mandamos. La CPM ya casi nos vale lo mismo que la gasolina. Los costos de transporte ni hablemos. Yo creo que solamente miremos la última para no demorarnos, pero hay una cosa importante. El 17% de los costos de la leche se nos van en el transporte. Yo estoy a 31 kilómetros de la hora por carretera pavimentada. La lechera me entra solamente 800 metros para la trocha para llegar al corral. Y me vale 130 pesos. Ahí pongo la foto. Yo tengo un video de la zona de Yacopí con las trochas para sacar la leche. Es una cosa parecida a eso. Nosotros tenemos vías terciarias. Es decir, me pagan el litro a 1000 y el transporte de un litro me vale 130. No puede ser. Pero mire este dato que es el más importante, el último. De Shanghái a Cartagena, un contenedor, 15.650 kilómetros, vale $1.350. Desde Shanghái a Cartagena. Y llevarlo de Bogotá a Cartagena vale $3.390. ¿Saben cuántos peajes hay de Bogotá a Cartagena? 12. 20 y pico, hombre, cuando se hace rato no va. 12. 20 y pico de peajes. ¿Cómo podemos competir si nomás sacar una cosa pues? 1.200 kilómetros
contra 15.600. Pasa por 3. Bueno, lo más grave es esto. Si la decisión del gobierno es ajustar la producción de leche, la que producimos nosotros, y reducirla, ¿cierto? Vamos a tener un problema grave social. Estamos llamando la atención al gobierno de eso. ¿Por qué? Porque mire eso. Tenemos 512.000 predios ganaderos, pero hay 223.000 con menos de 10 animales. 343.000 con menos de 25. Nosotros conocemos datos de Boyacá, donde los predios son de 1 hectárea, donde la gente tiene 1 o 2 vacas. Tenemos el caso de un par de hermanas, dueñas de una sola vaca, y una la ordeña por la mañana y otra por la tarde. Eso es lo que tenemos en el campo, esa es la pobrecía que hay en la ganadería. Sí, de pronto acá vemos fincas grandes y todo, pero uno comienza a salir hacia las laderas, a Castillo, a Parquila, comencemos por allá, y llega usted a la costa también y comienza a encontrar una pobrecía, fincas muy pequeñas, y esto va a ser muy grave. ¿Por qué? Porque lo que se viene primero no es como nos decía el señor ministro en la reunión del Consejo Nacional Lácteo, que le iban a decir a los de... Es un contrasentido esto, lo que la manera como el gobierno presentó el tema, porque es que lo que nos dice es que debemos ser competitivos, y después llega y dice, donde le mostré, que es a los competitivos a los que les va a decir que rebajen la producción. No, aquí los que van a rebajar la producción somos los que sacamos 4.5, el doble propósito, ya nos lo dijeron, esto hay que acabarlo. Y les tengo este dato. Me invitó el sindicato de Corpoinga en CDT a dictar esta conferencia. Fui y la dicté. Cuando terminé, se me acerca un veterinario y me dice: doctor Camacho, le cuento, nos acabó de llegar la orden de que no hay una sola investigación más en el doble propósito. Al cabo, eso lo van a acabar. Lo que viene es por el doble propósito. Somos ineficientes, eso es verdad. Pero yo, lo que hay que decirle al gobierno es que está muy bien, es verdad, debería acabarse esa vaina. Eso ni chicha ni limonada, ni sacamos gano leche, ¿cierto? Pero hay que darle a la gente las soluciones. Pero yo digo, si a mí me dice el gobierno, usted deje de fregar en esos barrancos con esas vacas de 4.5 litros y dejemos esto, y mejor, ¿por qué no hacemos un plan de reforestación? Yo digo, ¿listo? ¿Cómo es? ¿Cierto? 15 años, pero ¿cómo es? Ahí es donde debe darnos las soluciones. Yo dejo mi finca para reforestar, ¿cierto? Entonces le vamos a garantizar a usted este subsidio, le vamos a dar respecto a tanto, ¿cierto? Un crédito cero interés, todo esto, usted va a tener esto. Ah, bueno. ¿Qué se va a hacer con los 8 o 9 departamentos de la costa? Eso es una pobrecía la que hay allá. Les acabaron el sorgo, les acabaron el algodón, les acabaron el maíz, ahora les dicen que tampoco leche. ¿Qué va a hacer esa gente? Eso es lo que le exigimos al gobierno, que tiene que dar unas alternativas serias. Ahora, debería haber un programa para reemplazar ya las tierras que se perdieron con maíz y volver a sembrar maíz, lógico. Esa debería ser una decisión importante como la que hoy, miren ustedes, acabo de ver un Twitter, y hoy está el presidente Duque con el gerente de Bavaria en un municipio de Boyacá, donde están sembrando la primera mata de cebada manqueada, que porque ahora sí van a volver a poner a producir cebada. ¿La vieron? ¿Salió la noticia al mediodía o qué? Ah, bueno, eso es lo que se debe hacer, pero con garantía de que cuando estos compañeros boyacenses acaben con el pasto, se pongan a sembrar cebada, no vayan a llegar cuando van a sacar la cosecha y Bavaria les diga, como les dijo antes, no, es que me sale más barato traerla a Estados Unidos. Ojo con eso, porque el problema es la garantía de que el gobierno le dé con un precio de sustentación y la gente se pasa. Si a mí me dicen eso, si a uno que está sacando 4 o 5 litros por vaca, pues hombre, producir 1 hectárea de maíz, eso en 1 hectárea de maíz bien cosechado, teniendo una buena producción, usted hace en un solo semestre lo que se puede ganar con leche en 2 años. Es mucho más rentable.
Pero usted tiene que garantizarle el precio de compra, si no, ¿cómo hacer? ¿Cierto? Eso es lo que le tenemos que exigir al gobierno para estos miles de ganaderos pequeños que no van a ver. Porque ¿cuál es el problema? Entonces, ¿cuál es el futuro? El futuro es que ya tenemos lo que ha pasado en los otros países. Miren México. En México comenzó el libre comercio en 1994. 20 años después eran 183.000 ganaderos y hoy quedan 32.000. Con una gravedad, están sacando la misma leche. No se ha disminuido. Lo que pasó fue que comenzó un crecimiento de los hatos, ¿cierto? Entonces desaparecieron los pequeños y fueron los grandes hatos productores de leche. En Chile, allá quedan 12.000, eran 22.000. Yo hice un cálculo y yo pienso que vamos a desaparecer 18.000 ganaderos en Colombia. Es lo que yo creo que va a suceder. Y la manera como va a suceder es vía precio y lo que siempre ha sucedido, ¿no? Cuando vienen las crisis que no les recogen la leche, que esto, lo otro, y también van a apelar a lo que están apelando en arroz, en la línea de crédito. Entonces va a haber unos créditos para los que se van a meter en el programa, entonces les van a dar unas líneas de crédito especiales. Saco unas conclusiones para terminar. La más importante conclusión es esta. La base del ordenamiento, del plan de ordenamiento para todo el sector agropecuario es eso. De los productos que estamos produciendo, pero que los PLC nos pueden enviar, es mirar cómo resolvemos ese problema para quitar parte de la producción nacional para poder dar entrada a esos productos. Eso es lo que se viene. Hay el caso de aguacatejas, pues están promoviéndole mucho. Pero yo sí estoy muy preocupado que a la gente lo metan en el aguacate como lo han metido en cacao, cuando en aguacate tampoco somos competitivos ni con México, ni con Perú, ni con esto. Es sumamente grave, ¿cierto? Hay un mercado, hicieron un escándalo porque mandaron unas cajitas por allá para el Super Bowl en Estados Unidos, pero eso tiene sus riesgos. Yo tengo los datos, no me recuerdo ahorita, pero no recuerdo cuántas mulas diarias salen de aguacate pasando la frontera de México a Estados Unidos. Nomás con el transporte tenemos imposibilidad de competir. México es el primer productor de aguacate en el mundo y lo tenemos ahí al lado de Estados Unidos. Es un competidor muy fuerte. Entonces, esa es la gran preocupación en el sentido de que lo que se viene es la eliminación de parte de la producción de doble propósito, ¿cierto? Para poder ajustar las importaciones, pero lo que nosotros desde el punto de vista de las organizaciones ganaderas debemos pedir al gobierno es, primero, lo que hemos venido diciendo, los PLC no son eternos. O sea, no podemos estar condenados aquí en que, no, los PLC, si hay una voluntad política, se puede solicitarle a la contraparte, hombre, revisemos este tema. ¿Qué tiene que haber voluntad política? Tiene que haber una decisión del Parlamento y del Congreso y que diga, hombre, sí, esto está mal. Ha habido unas cosas ya que se vienen generando de acuerdo de algunos parlamentarios de todos los partidos, lo que está viniendo ahorita con la cosa textil. Hay una defensa de la producción textil donde están metidos. Esto no es un problema de partido. Aquí el llamamiento que estamos haciendo es que aquí tenemos que estar de todos los colores. Es que es defender la producción del país, es defender la seguridad alimentaria, es defender la leche que se toman nuestros hijos. Además, yo siempre les digo, ¿qué futuro le vamos a dar a la siguiente generación, a nuestros hijos y a nuestros nietos? ¿Qué les vamos a decir que hagan con esas fincas? ¿Hacer qué? Que diga el gobierno, ¿cierto? Ese es un problema serio y grave. Luego, si hay voluntad política y podemos hacer acuerdos, ya comenzamos a trabajar a nivel de consejos, asambleas, que hagan pronunciamientos, a que todo el mundo comience a mirar esto con la atención que se debe mirar hasta que lleguemos a hacer acuerdos políticos, parlamentarios de diferentes, porque los parlamentarios de la costa tienen que preocuparse por este tema. Y si aquí en Boyacá tenemos alguno
Y aquí que tienen hasta gobernador alternativo, hombre, hay que hablar con la gente, pues no vamos a dejar destruir esto, ¿cierto? Hay que mirar, y si hay diputados hay que hablar, que hagan un pronunciamiento. Ya ha habido pronunciamientos de la Asamblea del Quindío, hay que lograr que eso se dé para evitar que lo que ha sucedido en cebada, lo que sucedió en sorgo, lo que sucedió en trigo, lo que viene sucediendo en maíz. Estamos importando 5 millones de toneladas de maíz. Campesino, un trabajador del campo en Colombia que no sepa sembrar maíces porque nunca ha estado en el campo. Tenemos maíz que se siembra desde el nivel del mar hasta los páramos. Todo el mundo sabía sembrar maíz y estamos importando 5 millones de toneladas de maíz. No puede ser. Bueno, yo termino ahí. Si hay alguna pregunta, compañeros, con todo gusto. Les agradezco mucho la atención y espero poder haber aportado algo. El propósito desaparece. Hombre, es lo más débil y pienso que es con lo que se va a comenzar a romper la cadena. Ya se está rompiendo. Bueno, mira, yo entiendo la posición y se la respeto profundamente, pero yo tengo otra visión. Y es una visión que hay que tenerla muy en cuenta. Si usted se va a los números, una vaca doble propósito ya no es una vaca de 6 litros, déjala de 6 litros, que me pareció muy bueno el promedio. Una vaca de 6 litros de leche, en una lactancia de 10 meses, ¿cierto? Y un término que hoy en día vale 800.000 pesos. Ese volumen de plata que produce una vaca doble propósito no lo iguala de una vaca de cría, de un novillo de ceba, ni nada. Lo más importante, me parece en este caso, es hacerle caer en cuenta a las personas que tengan mucho cuidado con lo que se vayan a hacer. Las lecherías de tierra fría tienden a acabarse. Las grandes lecherías especializadas de las vacas de 45 litros de leche en la sabana de Bogotá, esas lecherías desaparecen. Por una sencilla explicación, una razón muy sencilla: el costo de la tierra. Ya, el alquiler de esas tierras, tener usted un capital gigante de dinero metido en 100 cuadras, 100 fanegadas de tierra en Ubaté, para sacar leche no le da. Esas lecherías especializadas están bajándose para las tierras cálidas. El futuro de Puerto Boyacá puede estar en manos de la leche. ¿Por qué? Porque estamos en el centro del país. Estamos a 4 de Bucaramanga, a 4 de Medellín, a 4 de Ibagué, a 4 de Bogotá. Pero si nosotros tecnificamos nuestra vaca con el propósito, va a ser el mejor futuro que podamos tener. Con respecto a la importación de la leche, la cultura, como lo decía usted en la costa, a usted al costeño no le van a quitar el suelo costeño, doctor, porque no come, no voy a comer. Entonces, la leche en la costa siempre será ordeñada. Así diga el gobierno, diga que tiene que cumplir con unas condiciones sanitarias importantes, las van a cumplir porque ellos van a ordeñar sí o sí para su consumo. Entonces, pues el propósito no es tan malo como lo queremos plantear. No, es que yo no digo que sea mal, porque sea mal, lo que pasa es que no puede competir, no tenemos una gravedad. Lo que pasa es que todo lo marca también el precio internacional de la leche, porque en la medida que concentre más leche barata, este momento en este momento hay dos cosas que nos están salvando. Es que el precio de la leche a nivel mundial ha subido. Ha habido una baja producción en Europa, también en Nueva Zelanda. Entonces, en este momento está la tonelada de leche entera más o menos a $3.250 tonelada, cuando estaba a $2.700. Y la leche descremada, que es la que importa la industria, está a menos de $2.500 la tonelada. Entonces, cuando ellos, pero con una gravedad, que quiero que entiendan,
Estas leches en el mercado internacional, las leches en polvo, tienen una fecha de vencimiento de 6 meses. Es lo que manda la norma. Cuando estas empresas, las Parmalat, Danone, Nestlé, Tatán, que tienen subsidiarias de todo el mundo, ¿cierto? Se le comienza a vencer una leche en Europa, tiene que salir de ella. Entonces comienzan, entre menos tiempo le queda, comienzan a bajar el precio. Entonces llegan leches muy baratas. Entonces el problema del doble propósito no es que digan, no, ¿qué es lo que pasa? Que la industria, cuando nos pueda traer el año entrante 70.000 toneladas, que no, hay que defender a los del doble propósito de Puerto Boyacá, pero la leche me sale allá a 1.000 y la que traigo me sale a 600. ¿Qué hace la empresa? La importada. Es que ese es el problema. Miren, ustedes miren, yo tengo la foto, el vaso la tienen, y entren a la Olímpica de aquí. Miren nomás, hígado importado. ¿A cómo está el hígado importado? ¿Cuándo? 1900 lo han puesto. 1900, yo lo compré a 1750, dice hígado importado 1700 y al lado dice hígado nacional 5500. Entonces usted llega a comprar y dice, no, yo voy a los pobres ganaderos de aquí la voy a pagar a 5500, que no lo va a pagar a 5500. El precio del importado es 1750. Eso es lo que pasa con la leche. ¿Por qué nos trajeron ya 17.000 toneladas si aquí tenemos leche por todo? Entonces estas empresas, el gerente lo miden es porque la registradora produjo al año estas utilidades y lo pueden repartir entre sus socios. Entonces no, el gerente ¿qué va a hacer? No, voy a comprarse a los de Puerto Boyacá en lugar de traerla de Argentina donde me están sobrando. Ese es el problema. Con una cosa adicional, que es que en Europa a cada ganadero le dan $26 por tener la vaca, por tenerla, y en Estados Unidos 18 de subsidios por tenerla, le consignan en la cuenta anual, y fuera de eso, pero tiene subsidio por almacenamiento, por exportación. El crédito en Estados Unidos para la ganadería, ¿cuánto es? Aquí ¿cuánto está? Ya está en el 4, aquí está en el 12. Cuando nos va bien, DTF más 4. Y usted tiene que pagar el seguro y tiene que pagar todo. Eso le sale a usted a cómo. Uno se da cuenta. Bueno, nosotros en eso, el problema es ese. No es que digamos, pues claro, nosotros, es que yo he hecho tal vez lo mismo que usted ha hecho, ese doble propósito, y yo le metí Foster y tal, me rodé, eso no nota. No nota cuando comienzan a traer la leche que, ¿qué pasó en el 2013, güey? Cuando se van a ver la leche, así va a pasar. Ese es el problema es la competitividad. Nosotros no podemos competir con estos países que subsidian. Los datos son de que en Estados Unidos en este momento están dedicando más o menos $120.000 millones al año en subsidio al sector agropecuario. Que a nosotros aquí para los a eso me iba a referir, doctor, decir, porque ya aquí nosotros tenemos la experiencia, la hemos vivido, de las enlechadas que llaman, las lecheras. Entonces dicen, se bajó el precio, hermano, a 700 porque hay mucha leche y se la vamos a recibir, vamos a dejar 2 días en la semana que no la recibimos. ¿Y qué hace usted? No, haga queso. A hacer el queso, salga a venderlo. ¿Quién lo compra? La panadería. Dice, tengo mucho queso, si quiere lo pago a lo que ellos quieran, y llega un momento que dice, no compro queso. Pregunto yo, ¿qué hace el pobre ganadero con una producción así todos los días? Se arruina el que sea. Entonces hacia allá vamos, es la competencia desleal que se presenta en ese momento con respecto a estos países donde los gobiernos poco protegen la producción nacional. Bueno, sí, eso es.
Ese es el problema, se me olvidó un término muy importante que no lo señalé en la charla, es costo país. Nosotros ya no podemos hablar de nuestros costos a nivel individual. ¿Por qué? Porque ningún costo depende de mí, de lo que yo pueda hacer. Los ganaderos no sabemos ni tenemos que ver con el precio de la luz ni con el precio de los combustibles. Es costo país. Es la suerte de nosotros, depende de cómo el Estado, de cómo el gobierno maneje la economía y fije lo que nosotros tenemos como costo. ¿Sí? Entonces, si las importaciones de leche entran sin arancel, podemos competir, es que nos va a llegar leche aquí cuando esto se... Yo tengo los datos de cuál es el mínimo en dólares donde puede usar, es muy fácil. Usted coge 8.000, ¿a cómo está? Pueden hacer el ejercicio, usted coge 8.300 y ¿a cómo está el litro de leche ahorita? Póngame cuidado, usted critica, por ejemplo. Al productor está en que 1.000, aquí en promedio. A usted le mete el transporte, usted coja 8.300 y multiplícalo, eso, póngalo a 1.500 porque usted tiene que llevarlo hasta la planta y pulverizarlo o procesarlo, ¿cierto? Y usted sabe cuánto le da eso. Ese valor debe estar en este momento en 9 millones y medio por tonelada con leche nacional. Y resulta que en este momento la pueden traer a 7 millones. Eso no depende de nosotros. Pero la empresa la consigue en el mercado internacional, tonelada 7 millones. Entonces, ¿qué? Los amigos de Don Propósito de Puerto Boyacá se la vamos a comprar y no, la traen. Eso es la oferta, ese es el sistema económico en que estamos, el libre comercio que nos ha llamado, pero que ya que no es ni muy libre, porque ya quienes manejan el mercado internacional son 5 empresas. Yo ahí tengo los datos, sí, pues hay 20 en el mercado internacional, tengo las 5 primeras, Infonterra, Danone, Parmalat, Nestlé y la otra, la americana. Esas son las que manejan el mercado. Esas son las que manejan el mercado, son las que fijan el precio internacional. Ese. ¿Listo? ¿Alguna otra cosa? Usted nos habla solamente de las vacas, pero también quiero saber si los búfalos y las búfalas se utiliza Pues hay una cosa muy grave y es que el primer garrotazo para los bufaleros es que el precio del búfalo ya no pudieron caer el precio de la vaca. La vaca no está para... ¿Sí o no? Antes había una diferencia como de 300 pesos. Y ya no. No manejo bien esa parte. Lo que veo es que ese tipo de leche es más especializado, pero más por el gusto del consumidor. ¿Cierto? Pero yo pienso que de todas maneras el golpe a la leche de vaca debe incluir en el problema del igual. Pienso, no vale ese tema. ¿Qué otra pregunta? Hay una experiencia en Puerto Boyacá de un señor que está sacando casi 500 litros de leche de búfalo diario. Aquí en la autopista, en Pascón, haciendo tabaco. Y vienen a comprársela de Bogotá, de búfalo. En un contrato, llevamos por tanque frío, cada 2 días vienen y recogen la leche. Entonces, es una alternativa a la leche de búfalo, es muy importante porque es muy valiosa. Sí. Ese tipo de leche. Proteína, grasa, sodio. Sí. Yo creo que eso se va a demorar mucho más. Yo no sé si tiene mucha competencia. Yo pienso que el problema que usted nos pone es muy difícil, es demasiado difícil teniendo en cuenta las proyecciones que está haciendo el gobierno nacional. En eso tenemos que tener una conciencia colectiva frente a lo que se nos avecina. Ya de esos 145 litros año que tiene que tener, hay que consumir todo colombiano. Imagino que en Puerto lo consumiremos unos 50 litros años y eso es mucho. Si acaso. Y hay que entender que el problema que tienen los lecheros, que tienen los ganaderos, que tienen los petroleros, todos nos
afecta a todos. Entonces, estos espacios de investigación, de socialización, tienen que ser más a detalle para que hayan, no sé, la oportunidad para que los entes territoriales como la alcaldía, la gobernación, el INCA, empecemos a socializar, a investigar y a que nos den una expectativa y una realidad que no la conocemos todos. A veces el ganadero que está bien dice, eso no me preocupa si aquí me la están comprando. Pues hoy en día somos ciudadanos del mundo. Y ser ciudadanos del mundo implica que para sobrevivir tenemos que asociarnos. Para competir hay que asociarnos. Ninguna multinacional nos va a comprar nuestros productos si no estamos asociados. Entonces es un llamado que esto es un problema y hay que tener la conciencia colectiva de que lo que le pasa a un sector repercute en el otro. Usted que ha ido, digamos, por varios sectores haciendo esta charla, ¿cuál es la opinión de los diferentes gremios de ganaderos o los ganaderos? ¿Qué dice Asolegan? ¿Qué dice la otra? ¿Cómo se dirá? Analag y Pedegan. ¿Qué dicen estas entidades con respecto a lo que está sucediendo y va a suceder el 27? Bueno, es muy importante esa pregunta, mire. A mí me invitaron en Lorica. Yo dicté la primera charla en la costa hace un mes larguito en San Bernardo de Oro. Y a esa conferencia fue el director ejecutivo del Comité de Ganaderos del Bajo Sinú, que está afiliado a Federales. Él tal vez quedó tan impresionado, por lo tanto, están hablando de ustedes acaso de la situación, y desde la misma sitio donde dicté la charla cogió el teléfono y programó una en Purísima, otro municipio de Córdoba, y Planeta Rica me dijo que si yo tenía, yo lo único que pido es que me paguen los pasajes y yo voy a donde sea, porque yo le dije esto, yo soy ganadero y a mí esta tragedia no me va a coger debajo de una vaca a las 5 de la mañana ordeñándole 3 fetes. Vamos a tratar de salvar esto. Él programó esa conferencia Planeta Rica, que es la zona más productora de leche de Córdoba. Inmediatamente a esa conferencia asistió el delegado, el miembro de la Junta Directiva de Fedegan. Inmediatamente se pusieron de acuerdo y sacamos un comunicado, una carta dirigida al presidente, y el martes pasado se reunió la Junta de Fedegan y ese miembro fue y leyó esa carta. Leyó esa carta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es el delegado de Magdalena Medio en Fedegan? ¿Cuál es el delegado? Aquí hay uno. ¿Quién es? Entonces lo eligen y nadie sabe, los ganaderos no saben más quién eligieron. Creo que es de Puerto Berrío. Hay que hablar con él. Mire esto, ¿cierto? Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué pasó? La respuesta de la PURI fue que el gobierno se había comprometido a que el sector lácteo no iba a quedar en la Alianza Pacífico, porque es lo más grave en este momento. Esa fue la respuesta que dio. Y ayer, tengo el Twitter, y yo puse uno sobre ese tema, ¿sí? Ayer el ministro del Comercio, ¿cierto?, se reunió con un sector de ganaderos y ya les digo, no, estamos buscando la forma, ¿cierto?, para que no sea ahora, sino más tarde, prolongar la agonía. Prolongar la agonía. Yo puse un Twitter diciendo, exijamos que sea de manera definitiva, pero si no hay una, yo le decía a estos amigos en Córdoba, si va, se llama Jorge Bernal, el miembro de la Junta Directiva, si la política del gobierno, ¿cierto?, que es habla al oído con Valencia y con Duque, se va solo y le digo, saquemos esto, pero si la Bolívar y le dice, es que mire lo que me están diciendo en Córdoba, mire lo que me están diciendo en Boyacá, mire lo que me están diciendo, y tenemos una presión de la parte gremial, algo se puede hacer, porque la policía solo pues tampoco, ¿cierto? El problema es ese. Por eso estoy diciendo, tenemos que hablar con el Consejo Municipal de Puerto Boyacá,
hay que hablar con el alcalde, hay que hablar con la Asamblea Departamental de Boyacá, que saquen un pronunciamiento, que le mande la carta. Y ahí sí comenzamos a hacer una cosa, hombre, no puede ser lo que va a suceder. Eso es. Conciencia colectiva y social. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Yo voy a tocar un tema que no va con los ganaderos, pero que tiene mucho que ver. A ver, preocupante el tema y por eso estoy acá. Cuando yo dije la crisis que se nos avecina, yo dije, hay que estar en esta reunión porque en Puerto Boyacá no solamente tenemos o se nos va a presentar la crisis que hoy usted nos está diciendo que de verdad que nos está alarmando muchísimo, porque la poca economía que tiene este municipio es la ganadería y el petróleo. Entonces, ¿cómo vamos a quedar andando vos a veces? Cuando esta semana hubo un meeting en la empresa Manzaroa y nos dan el mensaje del doctor Carlos Benavides, que es el vicepresidente de Manzaroa, y nos dice que van a liquidar hasta el perro y el gato de Manzaroa. En esta transición que hay entre Manzaroa y Ecopetrol, ellos van a sacar su producción, que no tienen nada que ver ni con mejorar ni con nada, sino que al señor se le cumplió un contrato y para afuera, papi. A este mes terminó para afuera. Usted se dañó este equipo, ahí se quedó. Viene una crisis supremamente grave para el municipio de Puerto Boyacá. Si nosotros, yo lo he estado diciendo en todas las reuniones, nos quedamos dormidos, nos vamos a reventar porque venimos de una crisis de 3-4 años por el problema del petróleo y es gravísimo. Y aparte, y aparte de eso vamos a iniciar otra de 2 años y medio porque hasta que no recibe Ecopetrol, y aparte Ecopetrol recibe y dura un año más adaptándose. Yo los invito con la señora Miriam Contreras, ayer tuvimos una reunión y ella quedó delegada de la Junta de Acciones Comunales. ¿Qué es lo que estamos buscando? Que se haga una mesa en Puerto Boyacá donde haya de todos los gremios un representante para subir a Bogotá, a Ecopetrol, a Manzaroa, a exponer esto y a decir estamos de la mano. Y con esto que está sucediendo, doctor, esta misma mesa nos sirve para nosotros entrar a luchar para esto. O sea, en todo el sector ganadero de Colombia, que Puerto Boyacá con esta misma mesa entremos a trabajar. Yo invitaría a que hoy, en este momento, se saque un delegado para que entre a esa mesa y comencemos a hacer un trabajo mancomunado para estas 2 crisis que se vienen, porque vamos a quedar que ni el mototaxista va a tener que venir porque quien paga una carrera se me coge. Dos cositas antes de terminar. ¿Quiénes quieren, los que quieran tener las diapositivas? Póngame cuidado, anoten, me mandan un mensaje, mi correo electrónico. Anoten mi correo electrónico, por favor. Ramiro K, la K de Kilo, Ramiro K22. Ramiro K22 @gmail.com. ¿Quiénes tienen Twitter? Twitter, ninguno maneja. Twitter. Ramiro. Me mandan un mensaje, yo al correo les devuelvo el texto de la conferencia, las diapositivas. Muy bien, Ramiro. Mire, cualquier cosa, además, pues como enlace aquí de ingeniero Ramiro. Ramiro ya estaba en este escenario 2, 3 oportunidades atrás. Primero agradecerle pues a no está aquí, acabó de salir, estuvo aquí un buen rato Roberto Eladio, don Jorge Rojas, también desde la Junta Directiva. Roberto Eladio acaba de ser reelegido hace 15 días, Junta Directiva, otro periodo, casi todos los de la Junta.
Decía en la introducción pues de que el ingeniero Ramiro Camacho, que aquí en la zona, muy de nuestros afectos, en el sentido de la palabra, y ese representante de Unidad Agropecuaria Colombiana, Unidad Agropecuaria Nacional, como de Unidad Lechera. Ya lo decía, es un estudioso de cualquier cosa pues a través de su escrito, además que ya notaron su mail. Entonces tuvimos una falla y es la de que no pasamos una hoja de asistencia para haber recogido los teléfonos y los... Pero bueno, casi todo el mundo aquí tiene el teléfono mío, cualquier cosa, yo les reenvío. Ramiro está permanentemente enviando de todo el acontecer sobre este comportamiento del sector de la crisis del sector agropecuario, del sector lácteo en particular. Entonces, yo les reenvío a ustedes, yo tengo casi el número telefónico de todos y el WhatsApp, entonces les voy a reenviar, si ustedes consideran lo que él me está enviando, además que lo pueden consultar en la página. Doctor Hernando, ojalá pudiéramos dentro de un mes analizar los efectos de la reunión del 23 de mayo. Pues Carlos, un dato que de pronto Ramiro no lo dijo y lo trae, y yo lo digo con, aquí no está, no me puedes mentir, Roberto Ladio. A propósito de lo que decía Mireya, aquí se dice que el primer empleador de Puerto Boyacá es la industria petrolera, ha sido y era el sector agropecuario. Hoy el sector pecuario todavía en medio de la crisis, yo hice ese cálculo, pero hay este dato para corroborar lo que decía Ramiro de la crisis en que viene el sector lácteo. Aquí eran 120.000 litros de producción diarios de leche, 120.000 litros diarios, o sea, me lo dio a Soberano, no estoy inventando, y hoy está en 71.000 litros. Eso quiere decir que el ganadero de Puerto Boyacá y de la cuenca aquí del Magdalena Medio Cimitarra, Puerto Boyacá, dejó de ordeñar porque no le da. En el mejor de los casos, mire, pero es que el promedio es 800, 850, Jairo, doctora Felicia, ¿sí o no? Que están pagando aquí el litro de leche. Doctora Felicia, ellas tienen una pequeña hijita, ella es también ingeniera agrónoma. Entonces mire, y hace uno el cálculo, en medio de la crisis, aquí se producía arroz, ajonjolí, sorgo, plátano en cantidades. No hay nada de eso, la cigató cacao con el plátano también. Aquí salían 45 camionados semanales los sábados de la zona de Gualegro, aquí en toda la zona de Guaguaquí, salían para Corabasto. Hoy nos traen de freno plátano, un que otro por aquí en la isla. Ya que hay personas reales, esto no es paja, esto es mentira y cada vez es peor. Con los datos que las importaciones que cada vez que va la línea desmontando los aranceles, ¿hasta cuándo? ¿Hasta 2028? 2026 con Estados Unidos y 2028 con la Unión Europea. 28, hágame el favor, se acabó esta vaina. Ahora es rentable la carne. Vamos a buscar 7 años con Estados Unidos. 7 años de tratado de libre comercio. Pero el dato más significativo es este. Entonces, aquí la mano de obra, en medio de la crisis que hay, ¿cuántos campesinos hay aquí haciendo matucacistas que están ordeñando? Cualquier cantidad, porque se acabó el sector, casi en un 45% el sector de producción de leche. Aquí en Puerto Boyacá, para hablar aquí de esta cuenca, ¿sí? Entonces la situación es extremadamente grave y en ese sentido es que queríamos llamar la atención con esta conferencia, con estos datos, con esta investigación que ha hecho el doctor Ramiro Camacho. Una cosita más. Yo tengo un grupo de Puerto Boyacá, sí, que han asistido a mis conferencias y yo a ellos les mando como grupo lo que escribo, si quieren me dan el teléfono, me marcan. Mi teléfono 310-592-8676. Me ponen un mensaje por WhatsApp y yo los incluyo en el grupo de 310-592-8676. Entonces por el WhatsApp me mandan un mensaje y yo los meto al grupo de Puerto Boyacá, que yo todas las semanas estoy mandando información. Todas las semanas. Muchas gracias a todos y a todos. Muchas gracias a todos por la atención.